Pas trop méante. Gossier cuide. J'avoue, salud. Lo que se representa en esta escena de la serie Vikingos es la semilla de la gran influencia del francés en el inglés. Desde principios del siglo X, Rolón, el caminante, se asienta con sus vikingos en el norte de Francia, lo que sería llamado Normandía, de la misma forma que sus habitantes fueron llamados normandos, que literalmente significa hombres del norte. Esto es muy importante para nuestro nuevo reto lingüístico. Como se refleja en el tapiz de Bayeux, en la famosa batalla de Hastings del año 1066, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra. Esto suele verse como la invasión francesa de Inglaterra, aunque para ser más exactos, Guillermo era normando, nieto de Rolón. De hecho, antes de la conquista era simplemente el duque Guillermo II de Normandía. Los normandos de Rolón trajeron inicialmente su lengua nórdica, pero para el momento de la conquista de Inglaterra, la lengua de Guillermo era ya una variedad del francés que podemos llamar normando o francés normando, que era esencialmente el francés de la época, pero con algunas características influenciadas por la lengua nórdica originaria de los normandos. Vamos a ver un ejemplo que es en lo que vamos a estar basándonos todo el rato para este reto. En francés normando no se había palatalizado el sonido K ante la vocal A. De ahí que del latín capitale tuviéramos el francés normando catel, de donde sale el inglés actual cattle, que significa ganado. Al fin y al cabo el ganado es una forma de capital. En cambio, en francés parisino central, que es el que se haría el estándar y tendría mayor influencia en el préstamo de palabras hacia el inglés, el sonido K sí que palataliza ante la vocal A. De ahí que actualmente en inglés también exista chattel, que significa bienes en seres, y esto procede del francés antiguo parisino chatel. Vemos aquí, por cierto, que el inglés tiene estas especies de dobletes. De un mismo origen latino puede haber al menos dos palabras, una según la variante normanda y otra según la parisina. Hasta mediados del siglo XIII, el idioma de las élites era lo que podríamos llamar anglo-normando. En esta época entran en el inglés palabras de origen normando, a veces creando una especie de dobletes, como en el nombre de los animales. Estas palabras son de origen anglosajón porque son los granjeros ingleses quienes crían a los animales, mientras que el nombre de la carne son de origen normando porque son las élites normandas quienes se comen la carne. Entonces, por ejemplo, del cerdo tenemos la palabra anglosajona swine, esto hace referencia al animal en sí mismo, mientras que para hablar de la comida usamos la palabra pork, en normando con esta ortografía, que procede en última instancia del latín porcu, de ahí viene el español también, puerco. Sin embargo, a partir de la segunda parte del siglo XIII, la corte prefería ya el francés parisino, dejando relegado el antiguo anglo-normando. Es a partir de entonces que empiezan a entrar palabras francesas, pero con la evolución parisina. Con todo esto en mente, pregunta número 1. El inglés cat está obviamente relacionado con el latín cactus, que no es la palabra originaria latina, sino que es un préstamo bastante tardío. En latín no tardío, clásico, etc., gato se decía feles, de ahí tenemos felino. Luego tenemos el español gato y el italiano gatto, que revelan una forma alternativa gattus, ya en latín, mientras que el francés chat necesariamente desciende de cactus con C, no con G. Entonces la pregunta es, ¿por qué en inglés tenemos cat y no chat o similar? Os dejo un ratito que lo penséis. Y la respuesta en principio es bastante simple. Según lo que sabemos, podríamos explicar el inglés cat, no chat, por ser la forma normanda sin palatalización, igual que lo que habíamos visto de cattle frente a chattel. Sin embargo, en este caso, una consulta en la bibliografía nos informa de que ya en inglés antiguo, es decir, antes de la invasión normanda, existía la palabra cat, por lo que la palabra estaba ahí desde antes de todo esto de los normandos, al menos desde el año 700. Entonces, bueno, pues resulta que cat es simplemente un préstamo a partir del latín cactus.
De hecho, parece ser que el latín cactus es el origen de la palabra para gato en la mayoría de las lenguas con esta raíz. O sea, que el latín no fue el inventor de la palabra, pero sí su difusor. Entonces, bien por la hipótesis de la forma normanda, que era buena, era verosímil, pero recordemos que siempre que se pueda hay que contrastar con la bibliografía. Y en este caso la bibliografía nos ha desmontado la teoría. Podríamos haber pensado en una palabra común al protoindoeuropeo que simplemente se ha desarrollado de forma paralela en las lenguas germanas y el latín. Sin embargo, ya hemos dicho que en el latín clásico no existía cactus, por lo que esta teoría sería rara. Pero lo más determinante es que incluso suponiendo una raíz como cat, de donde presuntamente provendrían el inglés cat y el latín cactus, la ley de Grimm habría resultado en un inglés hat, lo cual descarta esta hipótesis indoeuropea. Recordemos que según la ley de Grimm, al latín K le corresponde una aspiración en las lenguas germanas. Cuando en latín tenemos cor cordis, en inglés tenemos heart. A cornu le corresponde horn y por tanto a cactus le habría correspondido hat. Entonces no, esta hipótesis descartada. Dejamos ya al gato y vamos con la segunda pregunta. En inglés tenemos el nombre Charles, que procede del francés, que a su vez procede del latín Carolus. Y aunque la ortografía sea la misma en francés y en inglés, si nos centramos en el primer sonido, que es lo que nos interesa, vamos a ver una diferencia muy importante. En francés tenemos algo así como Charles. Mientras que en inglés tenemos Charles. Entonces fíjate que tenemos el dígrafo CH en las dos lenguas, pero en francés tenemos sh, Charles. en inglés tenemos che. Charles. Entonces la pregunta, ¿cómo se explica la diferencia de pronunciación de la grafía CH entre el inglés y el francés? Bien, para esto tenemos que saber o tenemos que haber más o menos supuesto que en francés, a partir del siglo V, lo que era una C en latín se palataliza al sonido che ante A. Entonces esto podría haber sido algo así como Charles. Luego, se sabe que a partir ya del siglo XIII, en francés este sonido che pierde el primer elemento y pasa de pronunciarse che a pronunciarse sh. Entonces, el inglés tomó el nombre en algún punto intermedio en que en francés todavía se pronunciaba che. Y naturalmente cualquier préstamo que el inglés tomara del francés a partir del siglo XIII o tome ahora en el presente será con sh, no con che. Esto explica la diferente pronunciación entre chief con este sonido che y la pronunciación de chef con este sonido sh, que según he consultado en la bibliografía es posible que se usara por primera vez en inglés en 1842, por tanto después del siglo XIII. Entonces aquí tenemos un doblete más, en este caso no entre el francés normando y el francés parisino, sino directamente dentro del francés parisino, chief, que es el jefe militar, que se tomó antes del siglo XIII, y chef, el jefe de la cocina, posteriormente al siglo XIII. Entonces vemos que en todo esto siempre hay involucrada una especie de cronología relativa. Y bueno, ya como deberes os dejo para que resolváis por vuestra cuenta inglés chain del francés actualmente pronunciado chain, inglés chain, procedente del latín catena. Como digo, estos son deberes ya para vosotros. Y ya para terminar vamos con la última pregunta. Esta posiblemente es la más difícil. Entonces vamos a intentar abrir un poquito la mente a ver qué se nos ocurre. Bien, el inglés cavalry, que significa caballería, la parte del ejército con caballos, y chivalry, que significa caballerosidad, ambas palabras están lógicamente relacionadas con el etimo latino cavallus, lógicamente caballo. Ambas formas fueron tomadas del francés. Entonces, ahora atención a los detalles. Cavalry procede del francés cavalerie a partir del siglo XVI, mientras que el inglés chivalry procede del francés chevalerie tomado en algún punto de la Edad Media.
Entonces, según todo lo que ya sabemos, ¿cómo podemos justificar la diferente pronunciación del primer sonido? La forma chivalry se justifica fácilmente por ser un préstamo de cuando el dígrafo francés CH ya se pronunciaba ch, es decir, hemos dicho que se introduce en inglés en la Edad Media, concretamente sería de forma posterior al siglo XIII. Vale, esa es la parte fácil de la respuesta. Ahora, la dificultad reside en explicar el propio francés cavalerie, ya que el inglés cavalry no es más que un reflejo más o menos fiel del francés. Entonces nos tenemos que centrar realmente en el francés cavalerie. Según lo que sabemos, deberíamos haber tenido chevalerie, igual que tenemos cheval. Entonces, ¿cómo se explica esto? De hecho, en francés sí que existió y aún existe chevalerie, pero con el sentido de caballerosidad, no de caballería. Entonces, para mantener separados ambos significados, para el de caballería se tomó en préstamo el italiano cavalleria y ya sabemos que en italiano no hay ni cambio de vocal ni palatalización de la consonante. Y volviendo a la cuestión de la cronología relativa, podemos suponer que este préstamo desde el italiano se realizó en un momento en que el francés ya no palatalizaba la K ante A.